Bien. La anterior clase, ¿qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto modelos de colas o modelos de filas de un solo sistema, ¿verdad? Donde solo teníamos una fila y un usuario. Entonces, para eso teníamos, este es el que habíamos visto, ¿no? La anterior clase. Hoy vamos a ver, y para eso teníamos fórmulas. Había que reemplazar solamente en las fórmulas. ¿Bien? Nada más, aquí no hay iteraciones, no hay un algoritmo que seguir para llegar a resolver. Se ha generado un sinfín de fórmulas para nosotros poder calcular cuánto tiempo está un usuario, por ejemplo, dentro del sistema entre que hace fila y es atendido. Podemos ver también cuánto tiempo está o cuántas personas están en la fila simplemente. Podemos ver también la opción de con los datos de velocidad de llegada y velocidad de atención, nosotros podemos saber la posibilidad de que el sistema esté vacío, y eso calculamos en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, podemos decir un 20% de probabilidad de que la sala de espera de un consultorio esté vacío, ¿no? Son estas cositas que vamos calculando. Ahora también vamos a hacer lo mismo, solo que un poquitito más largo. Vamos a ver los sistemas o los modelos de colas de varios canales. Modelos de colas de varios canales. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Necesito que presten atención. ¿Qué era lambda? ¿A qué nos referíamos con lambda? ¿Se acuerdan? Ahí en sus cuadernos está. ¿Mm? Era la velocidad de llegada de los clientes. ¿Sí? ¿Qué término más usábamos? Usábamos la mu. ¿Qué era esta mu? Era la velocidad del servidor. La velocidad con la que un servidor puede atender. ¿Qué más? Con estas con estos dos datos nosotros hemos llegado a calcular lo que son. ¿Qué cosas hemos calculado? ¿Se acuerdan? Hemos calculado el número promedio de pacientes en el sistema, el tiempo total en que consume un paciente en un sistema, el factor de uso del sistema. Hemos calculado también el número promedio de clientes haciendo fila, o sea, cuántos clientes están haciendo fila, la probabilidad de que el sistema esté vacío y la probabilidad de que se encuentren N pacientes en un sistema, ¿verdad? Entonces, todo eso hemos aprendido a calcular la anterior clase. Hemos visto el número de unidades en el sistema, tiempo en el cual una unidad está en el sistema, y eso es la suma de que está en la cola y es atendido, el número promedio de unidades esperando en la fila, el tiempo en que una unidad espera solamente en la fila y el factor de uso del sistema, ¿no? Para ver nosotros cuánto por ciento del sistema se está utilizando efectivamente. Y también habíamos visto lo que es la probabilidad de que ninguna unidad se encuentre en el sistema, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar viendo eso y les voy a ir dando algunas fórmulas y luego resolvemos un par de ejercicios, ¿ya? Primero vamos a ver la fórmula de la probabilidad de que, de que, de que ningún cliente se encuentre en el sistema, ¿ya?
Vamos a ver esta. Bien, ahora sí vamos a ver la fórmula de la probabilidad de que ningún cliente se encuentre en el sistema. ¿Cómo vamos a calcular eso? Es P sub 0 igual a 1 sobre la sumatoria desde n igual a 0 hasta s menos 1. ¿Qué será esa s? ¿Qué será esta s? ¿Qué creen que es esa s? Es el número de servidores, ¿ya? Pueden ser 2, 4, 6, no sé, dependiendo del sistema, ¿no? Número de servidores, así se dice. Si se acuerdan, en la anterior clase solamente teníamos un servidor, por eso nuestro sistema era NN1, ahora es NNS, el número de servidores, dependiendo del sistema que nosotros vayamos a usar. Esto es la sumatoria de lambda sobre mu, esto elevado a la n. Todo esto sobre n factorial. Aquí vamos a ver los factoriales, ¿ya? N factorial más, ¿qué? Mu, perdón, lambda sobre mu, lo más bonito posible. No. Todo esto elevado a la s sobre s factorial. Todo esto multiplicado por 1 sobre 1 menos lambda s por mu. De esa manera nosotros vamos a calcular la probabilidad de que ningún cliente se encuentre en el sistema. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Sí? Ahora vamos a calcular el número promedio de unidades en el sistema. ¿Cuántos clientes o cuántas unidades puede haber en el sistema? Un número promedio de unidades
en el sistema. Yo voy a ir abreviando para que me entre aquí en la pizarra, ¿sí? Es el número promedio en el sistema, que igual la anterior clase ya habíamos visto, es L sub S. Y esto está dado por, déjenme recorrer, por mu, perdón, lambda por mu, esto multiplicado, lambda sobre mu, esto elevado a S por la probabilidad de que no exista ningún cliente en el sistema. Esto sobre S menos 1 por S por mu menos lambda, todo esto al cuadrado. Todo este término, a todo este término se le suma lambda sobre mu. Entonces, este es el número promedio de unidades en el sistema. O sea, el número promedio de clientes que están dentro del sistema, ya sea haciendo la fila o siendo atendidos. ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Puedo moverme? Los que están en la clase están tomando apuntes, ¿verdad? Porque vamos a resolver ejercicios y necesito que me ayuden con los cálculos. Para eso tienen que tener estas fórmulas. ¿Puedo moverme? Esto es S por si acaso, parece 5. Es S. ¿Ya? Luego vamos a utilizar esta otra fórmula que es el tiempo promedio en el que una unidad está dentro del sistema. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, desde que llega hasta que se va, ¿cuánto tarda un cliente dentro del sistema? Tiempo promedio en el que una unidad está dentro de un sistema. Esto es igual a W sub S L S, que ya tendremos que tener calculada, sobre lambda. Número de clientes en la fila. Vamos a ver el cálculo del número de clientes en la fila. Es igual LQ la probabilidad de que no exista ningún cliente en el sistema S menos 1. Esto factorial, por si acaso.
menos 1, S menos lambda sobre mu. Todo esto al cuadrado. Y lambda sobre mu S más 1 elevado a S más 1. Dame un segundito, voy a conseguir un ventilador a mi computadora. ¿Ya? Tenemos el tiempo de espera. Igual esto es promedio, el tiempo de espera en la fila. Tiempo que un usuario espera en la fila, ¿cómo lo podemos calcular? Existen dos maneras de calcular esto. Es indistinto. Cualquiera de las dos ecuaciones podemos utilizar. Es W, Q, que es el tiempo promedio de espera. El WQ, LQ, igual a LQ sobre lambda. Esta es una ecuación. O también podemos calcular de esta manera. WQ, WS menos 1 sobre mu. Cualquiera de las dos fórmulas podemos utilizar para calcular el tiempo de espera en la fila, el tiempo promedio de espera en la fila. ¿Estamos hasta ahí? ¿Tenemos todas las fórmulas? Porque vamos a pasar a hacer un ejercicio. Lo único que hay que hacer es reemplazar las fórmulas, ¿sí? Y hay que tener un poco de cuidado en esta parte de la sumatoria y obviamente en esto de los factoriales, ¿no? Hay que conocer algunas reglas de los factoriales y es solo reemplazar. ¿Estamos listos para hacer un ejercicio? ¿Sí? ¿Tienen todas las fórmulas? ¿No hay ninguna duda sobre las fórmulas? Algo que parezca otra cosa. Corrijan, revisen. ¿Sí? ¿Sí? Voy a borrar mi pizarra yo y me van a ayudar ustedes con las fórmulas. ¿Sí? Muy bien. Voy a borrar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que dice: en un hospital llegan 10 clientes cada hora y un solo servidor puede atender 8 clientes cada hora. Se colocan 2 servidores. Se colocan 2 servidores. Nos piden listo. Se colocan 2 servidores. Nos piden determinar
Voy a poner en línea ya, ustedes pueden ponerlo. P sub 0. Vamos a terminar. P sub 0, LS, WS, LQ, y WS. Perdón, WQ. Bien. Vayamos resolviendo el ejercicio. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la probabilidad de que un sistema esté vacío. Aquí, ¿cuánta gente está dentro del sistema? Necesitamos saber cuánta gente está dentro del sistema. Aquí, ¿cuánto tiempo espera en promedio dentro del sistema un cliente? LQ es cuántos clientes están en la fila, cuántas personas están haciendo la fila. Y W sub Q es cuánto tiempo espera la gente en la cola. ¿Bien? Muy bien, empezaremos a resolver. ¿Con qué datos nosotros contamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? Perdió. Perdió. Okay. ¿Qué es lo que teníamos que calcular? P sub 0, LS, WS, LQ y WQ. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué datos tenemos? ¿Con qué datos inicio? Del cliente. Muy bien. Tenemos lambda. ¿Cuánto es lambda? ¿Qué era lambda? ¿Se acuerdan? Es la velocidad de llegada de los clientes al sistema, ¿no es cierto? ¿Cuántos clientes por hora nos llegan? 8. 8, 7. En un hospital llegan 10 clientes cada hora. Pues la velocidad es 10 clientes por hora. ¿Ven? Y mu sería la velocidad con que un servidor preste el servicio. ¿Cuántos clientes en una hora atiende un servidor? 8. 8. Muy bien. 8 clientes en una hora, ¿no? Por eso es que se colocan 2 servidores, porque si solo existiera un servidor, no abasteceríamos, ¿no? Quedarían 2 clientes sueltos y la cola se haría larga. Muy bien. Con eso, ¿qué es lo que nos están pidiendo ahora? Nos están pidiendo calcular P sub 0. ¿Bien? ¿Y cómo estaba determinada nuestra fórmula de P sub 0? A ver, para recordar, es decir, con mucha calma, ¿ya? Era 1 sumatoria desde n hasta, desde n igual a 0 hasta s menos 1. ¿La verdad? Vayan corroborando, por favor. Esto era igual a lambda sobre mu, todo esto a la n, esto dividido entre n factorial, más que lambda sobre mu, esto elevado a s. Aquí nos falta un dato. ¿Cuánto es nuestro dato de s? ¿Cuántos servidores hay?
12 minutos. Muy bien. Continuamos. Y todo esto es S, por si acaso no es 5, me tienen que ir siguiendo. Si estoy yendo muy rápido, me dicen nomás para desacelerar, ¿ya? Lo importante es que se comprenda. Pues me dicen, no, en las clases virtuales, Inge, no entiendo absolutamente nada. Es de preguntar, es de sentarse, igual que en una clase presencial, con tu cuaderno, ir preguntando lo que no entiendes, lo mismo que haces en una clase presencial. ¿Está bien así la fórmula? La que les he dado. Corroboren, por favor. ¿Sí? Vamos avanzando. ¿Sí o no? ¿Mm? Bien. Entonces, iremos reemplazando. El sub 0. Inge, ¿no era 1 menos? ¿Dónde? ¿No era 1 menos lambda sobre S por mu? Ah, sí. Tienes razón. Era 1 menos. Entonces, ya teniendo la fórmula de la probabilidad de que no exista ningún cliente en la clínica, lo que nos toca hacer es ir reemplazando. Nos vamos hasta la sumatoria, lo vamos a hacer paso por paso. La sumatoria es igual de n igual a 0. ¿Hasta cuánto? S menos 1. ¿Cuánto es? ¿Sí? Igual falta el S factorial, ¿no? ¿Dónde? Como el denominador. Espera. Lambda sobre mu. Sí, sí. Muchas gracias. Ven, así que me va. Es que necesito que me ayuden. ¿Ya? Ahí está, S factorial. Gracias. Entonces, vamos desde un n igual a 0 hasta un s menos 1. ¿Cuánto es s? ¿Qué valor toma s? ¿Qué valor toma s? Toma el valor de 2, ¿cierto? Porque tenemos dos servidores. Entonces, 2 menos 1, pues entonces nuestra sumatoria irá desde 0 hasta 1, ¿no? Para que sea solamente 1. Bien. Vamos reemplazando los valores que ya tenemos. Tenemos lambda. ¿Cuánto era lambda? Era 10. Mu es 8 sobre esto a la n. ¿Cuánto será n? Ahorita vamos a ver, ¿ya? No tenemos ese dato. Más, otra vez, 10 sobre 8. ¿Esto elevado a cuánto? Elevado a s. ¿Y cuánto es s? Es 2. Bien, esto elevado, perdón, dividido ¿entre cuánto? Entre 2 2, factorial. 2 factorial. Muy bien, gracias. Necesito que vayan participando, chicos. Por si acaso parece menos, ¿no? Bien. 1 sobre 1 menos, esto es 10 por, perdón, dividido entre 2 2 por 8. por 8. Muy bien. Bien.
¿Qué es el único dato que nos estaría faltando? Nos estaría faltando este dato de aquí, ¿no? Estas N's. ¿Cuánto será? ¿Cómo nosotros vamos a determinar? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una sumatoria? Por ejemplo, si yo digo que tengo una sumatoria de, eh, de I igual, que empieza, pónganse, digo que empieza en 1 y va hasta 3. ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo es la cosa? ¿No? Perdón, aquí de en función a X sub I, pónganse. ¿Cómo yo encuentro cuál es la operación que tengo que hacer para representar esto? Será pues X, ¿en cuánto empieza? Empieza en 1 más X sub 2 y así sucesivamente hasta llegar al tope, que en este caso es X sub 3, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso, el N está empezando en 0. Si nosotros tuviéramos la misma operación que dijéramos que I va desde 0 hasta 2, pónganse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? X sub I. Entonces sería X, ¿en qué número empieza? Empieza en 0. Más, porque es una sumatoria, por eso estamos sumando. Más X sub 1 y más X sub 2, que ese es nuestro límite, ¿no? Entonces, esta es la manera de en que nosotros vamos a afrontar esta esta parte de la ecuación. Por eso es que no, no habíamos reemplazado todavía esa N. ¿Puedo borrar esta partecita de aquí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta parte de aquí? Si nos dice que va de 0 a 1 solamente, ¿cómo es que vamos a hacer esta parte? ¿Será? Caramba. Cambio de color. Entonces hacemos desaparecer. ¿Qué cosa vamos a hacer desaparecer? Vamos a hacer desaparecer la sumatoria y será 10, 8. Como viene desde 0 hasta 1, esto estará elevado a 0 por esto, por esta n de aquí, ¿no es cierto? Estará elevado a 0 sobre ¿cuánto? Sobre 0 factorial, más este mismo 10 sobre 8, pero ¿a cuánto? A 1, porque va desde 0 hasta 1. Entonces, esto será 1 factorial. Entonces, esto de aquí estamos desglosando en estos dos términos, utilizando la explicación previa que les he hecho, ¿no? Y todo lo demás se mantiene. Será 10 octavos. Podríamos haberlo simplificado ya, pero bueno. Sobre 2 factorial, todo esto multiplicado por 1 menos 10 entre 2 por 8, 16, ¿no? Muy bien, ojalá haya espacio. Hay espacio. Bien, entonces, ahora ustedes se acuerdan las reglas del factorial, las reglas matemáticas de los factoriales. ¿Qué valor toma el factorial de 0?
¿Se acuerdan? 0. No, revisen por favor. El factorial de 0 siempre termina siendo 1. ¿Cierto? Intrusos aquí, ya. Entonces, esta es una regla. Es una regla matemática de los factoriales donde te dice que el factorial de 0 siempre te va a dar 1. Y un factorial de 1, pues sí, también es un hecho que va a ser 1, ¿no? ¿Y el factorial de 2 cuánto es? ¿Se acuerdan? Esto es de colegio. Ni siquiera de colegio, de escuela. ¿Cuánto? 2. ¿Cómo desgloso? 2 por 1. 2 por 1. Entonces el factorial de 2 será 2. Si tuviera un factorial de 3, pues será 3 por 2 por 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto será este factorial? Será 6 y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que a nosotros nos importa ahora es esto porque tenemos un factorial de 0, ¿no es cierto? Tenemos esta regla y tenemos otra regla más importante. Aquí, esta. ¿Cómo yo voy a trabajar con esto? Cualquier número elevado a 0, ¿cuánto nos debería de dar? Según las reglas matemáticas. A ver. ¿Cuánto? ¿0? ¿Será 0? A ver, pongan, agarren su calculadora y pongan un número y elevenlo a 0. ¿Cuánto les da? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, esa es una regla matemática donde cualquier número, yo puedo agarrar un 3 elevado a 0 o cualquier otro número siempre me va a dar 1. ¿Bien? Entonces, ¿esto para qué yo les estoy haciendo recuerdos? Porque utilizamos factoriales y en este caso tenemos un factorial de 0 y aquí tenemos un número elevado a 0. Entonces, con estas dos reglas, nosotros vamos a poder trabajar y reemplazar aquí. ¿Bien? ¿Puedo borrar esta parte? ¿Sí? ¿Puedo borrar estito? 5. ¿O son tímidos o están enojados conmigo? Una de dos. Ahora sí, vamos a reemplazar. Entonces, ¿esto en cuánto va a quedar? Veamos. Veámoslo con calma. P sub 0. Ya. Esto es, ¿cuánto les he dicho? Esto es 1, ¿verdad? Cualquier número elevado a 0 es 1. Y el factorial de 0 hemos dicho que es 1. Entonces, ¿esto en cuánto se convierte? Todo este factor en cuánto se convierte? 1. 1. Muy bien. Será 1 más, más 10. Porque aquí también es 10 elevado a la 1. 10 octavos elevado a la 1 sobre el factorial 1, que es igual 1 nomás, ¿no es cierto? Más esta operación, 10 sobre 8 elevado a 2 sobre el factorial de 2. ¿Cuánto es el factorial de 2? Factorial de 2. 2. Ahora sí necesito que me lo calculen. ¿De cuánto es la probabilidad de que el sistema esté vacío utilizando dos servidores con los datos que tenemos
con una velocidad de llegada de 10 clientes y una velocidad de atención de cada uno de los servidores de 8 clientes por hora. ¿Cuánto les da? Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para encontrar el número de clientes en el sistema? Utilizamos la fórmula de L sub S con las variables que nosotros tenemos con la velocidad de llegada y la velocidad de atención, el número de, el número de, número de operarios que atienden, pues calculamos el número de clientes que están dentro del sistema y en promedio tenemos 2.051 clientes que están dentro del sistema. Muy bien, ¿qué nos pide el inciso C? No me queda espacio. Puedo irme a este lado. ¿Qué nos pide el inciso C, por favor? ¿Qué nos pide el inciso C? Nos piden cuánto tiempo espera en promedio en el sistema un cliente. Eso igual, ¿no? Entre que hace fila y entre que es atendido. ¿Y cómo era la fórmula? W sub S L sub S sobre lambda, ¿verdad? Y lo único que vamos a hacer es reemplazar. Ya tenemos W sub S. ¿Y cuánto era? ¿Cuánto? Acabamos de calcular. Creo que era 2.0, ¿cuánto? 50 o 51. 51. Esto sobre lambda. ¿Cuánto era lambda? 10. ¿Cuánto le sale, por favor? ¿Me ayudan? Una preguntita, ¿el valor de LS está bien? LS. Esperen un ratito. ¿Cuánto te sale a ti? 2.051. ¿A ti cuánto te sale? 0.80. 0.80. ¿Quién más tiene ese valor de 0.80? ¿O quién más ha obtenido el valor de 2.051? Su compañero me ha escrito por el chat dándome este dato. Dos, a mí igual me salió 2.051. Ya, entonces hay que revisar, por favor, algún dato has debido incluir mal, ¿ya? 2.051. Dividimos ese 2.051 entre 10, ¿cuánto le sale? ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. ¿Cuánto le sale, por favor? 0.51 entre 10. 0,2051. 0,2051. ¿Y cuáles serán las unidades? Ay, caramba, perdón. ¿Cuántas serán las unidades? Sí, es el tiempo. El tiempo en que cada cliente se queda dentro de esto que era una clínica, creo que era, ¿no? Horas, ¿no? Porque como todos estamos trabajando en horas, pues esto también resulta en horas. ¿Qué significa? Que un cliente está dentro del sistema, entre que hace cola y es atendido solamente 20
0.2051 horas. Tendríamos que nosotros transformar esto a minutos para saber cuántos minutos se quedan, ¿no? Bien. ¿Qué más nos pide? Aceleraremos un poco. ¿Qué más nos pide? Nos pide la L sub Q. ¿Y qué era la L sub Q? ¿Cuántos clientes están en la cola? ¿No es cierto? Para saber nosotros cuántos clientes están en la cola. ¿Y cómo calculábamos esto? L sub Q era igual a P sub 0 o a la probabilidad de que no exista ningún cliente en el sistema, es igual a lambda sobre mu. Todo esto es elevado a S más 1, ¿no? Y aquí abajo tenemos S menos 1 factorial por S menos lambda sobre mu, todo esto elevado al cuadrado. Esta es la fórmula, por favor, hay que corroborar. Esto es para saber cuántas personas están en la cola, en promedio igual, ¿no? ¿Está bien? Como la que les he dado al principio de la clase, ¿o hay alguna variación? Así. Esto es S, por favor. Parece 5 y esto es cuadrado. ¿Está bien? ¿Podemos avanzar? Porque lo único que hay que hacer es reemplazar. ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Entonces mi LQ será igual. ¿Cuánto era peso? ¿Está bien? ¿O hay algún error? Está bien. Ya. ¿Cuánto era el valor de P sub 0? ¿Me dictan, por favor? Me hacen sufrir. 0.230769. Está ahí sin recorrer. 23, 7. Todo esto, lambda era 10, mu 8, S más 1, ¿cuánto es S? 2, más 1, 3. S es 2 menos 1. Esto es factorial por si acaso, pero como es 1 no influye mucho, ¿no? En el caso de que existan más servidores, sí, hay que tener mucho cuidado con esto del factorial. Esto es 2 menos 10 sobre 8. Todo esto al cuadrado. Necesito el valor de esto, por favor. ¿Está? ¿Cuánto le sale esto? Para que el video no sea muy largo, vamos a pausar. Muy bien, continuaremos. Entonces, esta sería la respuesta al inciso D. Este era el inciso D, donde nos dice, nos solicita el número de clientes en promedio que están en la fila. Lo único que hacemos es reemplazar todo lo que ya tenemos y obtenemos que 0.8 clientes en promedio están en la fila dentro del sistema. ¿Qué más nos solicita? Hay un último inciso. ¿Qué es lo que más, qué más nos pide?
el tiempo de espera en la fila, ¿no? De cada cliente. ¿Cuánto tiempo espera el cliente en la fila? ¿Cómo nosotros calculamos eso? Es WQ. Teníamos dos fórmulas para calcular. Podemos calcular con esta. O con la otra es indistinto, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a calcular cuánto era el valor de esto, por favor. Era 0.2051, creo, menos 1 sobre mu. ¿Cuánto era mu? Era 8. ¿Cuánto es esto, por favor? ¿Cuánto tiempo están en la fila cada cliente? Eso es lo que estamos calculando. ¿Qué habrá pasado con sus compañeros? Solo hay 8 y ustedes son 60, creo. 0.0801. 0.0801. ¿Qué cosa? Horas, ¿no? Entonces, cada cliente está en la fila aproximadamente o en promedio 0.081 horas en la fila. Esto tendríamos que convertirlo a minutos para que se vea mejor reflejado este resultado, ¿no? Entonces, con esto habríamos concluido el ejercicio. Como habrán podido ver, la única dificultad que existe es aquí en esta parte de la sumatoria y de los factoriales, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tuviera 5 servidores, ¿no? En vez de 2 servidores, entonces esta sumatoria seguramente aquí me va a dar 4, ¿no? Y voy a tener que hacer ese desglose de la sumatoria. Seguramente voy a tener 4 factores, ¿no? Un factor, 2 factores, 3, 4 factores. Entonces, esa va a ser la única dificultad dentro del ejercicio, más nada. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues es tener las fórmulas bien claras. Creo que las hemos modificado, bueno, las hemos tratado de que estén claras las fórmulas y reemplazar, más nada. Tenía un ejercicio más para resolver, pero ya es menos cuarto. Entonces, la siguiente clase, que es el día lunes, estaríamos resolviendo ese ejercicio y les propongo que su examen sea el viernes 20. ¿Viernes qué fecha es? Dejaremos de grabar.